Hola, Anthony. Ya me explicarás un día de estos por qué nos saludamos así. Sí, un día de estos. Hasta entonces tú me sigues, Buen ¿vale? chico. Yo Muy te bien. sigo y tú me sigues a mí con la videocámara. Me Exacto. grabas mientras voy por ahí, haces un A documental. propósito, estoy siguiéndote mucho y Ah. he hecho un montón de ejercicios. Ahora entiendo por qué ayer me sentí observado. ¿Ya ves? Hay alguien que me sigue. Bueno, dejémoslo, anda. He visto que has hecho algunas cosas. No. Está bien. Prosigamos. Eso. No, de todas formas he practicado mucho. Ah. También con el asunto del salto de letra. Mira, has Sí, practicado sí, con sí. estas pautas, estas Y está normas. funcionando realmente bien, creo yo. Excelente. Pero todavía yo soy un perfeccionista. Ajá. Quiero una toma que sea espléndida. Quiero hacer cosas que impresionen. Entiendo. Y me gusta que tengas esa determinación. No, de verdad. En esta lección hablaremos de algo que te puede ser de gran ayuda para cumplir tu objetivo. ¿Es decir? Hablaremos de encuadres y de luz. Sí, vale. Te habrás dado cuenta de que la realidad rodada es inseparable del instrumento técnico que utilizamos para hacerlo. Entonces es muy importante intentar dominar completamente nuestro encuadre para poder obtener un resultado satisfactorio. De manera particular en el caso del documental. Ajá. Pero estoy adelantándome a la lección. Hablaremos sobre ello enseguida. Está bien. El caso es que sigo sintiéndome observado. Tranquilo. Entonces, Anthony, como has dicho, la imagen es el elemento principal que tienes a tu disposición para expresar tu punto de vista. Ajá. Recuerda, sin embargo, que el documental es muy distinto, por ejemplo, del reportaje. Si bien las imágenes de un reportaje están, en cierta medida, tomadas por la calle a lo largo de tu viaje, para un documental tienes que prepararte muy bien, porque cada imagen tiene que tener algo que vaya más allá de la apariencia, llegando así a la verdad de lo que quieres contar. Eso lo sé. Además, si pienso en todos los ejercicios que hemos hecho, en todas las cosas de las que hemos hablado, me estoy dando cuenta de que hacer un documental no es moco de pavo. Tienes razón, porque mira, en el documental, más que en otros géneros audiovisuales, tienes que esforzarte para entender y profundizar en la realidad que te rodea, en la historia que quieres contar, para podérsela transmitir más adelante al espectador, a través sobre todo de las imágenes, como hemos dicho. Tú debes ser el primero que capte esa esencia, porque las imágenes consiguen transmitir emociones, entusiasmo, participación, son de verdad un instrumento muy potente. ¿Y entonces cuáles son las bases para hacer un buen documental? Bueno, como tú has dicho, hacer un documental necesita cierta profundización, por lo tanto, es fundamental intentar conocer al máximo la materia de la que quieres ocuparte. Por eso será necesario reflexionar sobre todo aquello que pueda aportar un instrumento útil para poder contar tu historia. Así que, por supuesto, las imágenes, como ya hemos dicho, pero también los ruidos de los lugares en los que te encuentras, por los que darás vueltas, los sonidos, las historias que te cuenten las personas, las expresiones de la gente, el encuadre, los colores, la luz, en fin, son muchísimos los elementos. Por cierto, hablando del encuadre, ya lo hemos afrontado anteriormente, pero ¿podrías hacer un pequeño repaso? Claro, el encuadre, como ya hemos dicho, es fundamental, y diría que la primera distinción que podemos hacer es la elección entre una toma de tipo clásico televisiva llamada 4/3 y la panorámica 16/9. Entonces estamos con la elección del formato, y recuerda que muchas videocámaras tienen la posibilidad de grabar en un formato 4/3, pero también 16/9 original. Ajá. Y esta es una decisión fundamental para el estilo que quieras darle a tu historia. Entonces, si quiero hacer un documental sobre los Alpes, tengo que usar el formato panorámico. Sí, te puedo decir también que de todas formas la diferencia siempre depende del efecto que quieras obtener con tus imágenes. En este caso seguramente más adecuado el panorámico. Digamos que muchas televisiones ahora son capaces de retransmitir un formato 16/9, así que el efecto cinematográfico que aporta este formato puede ser por norma preferible. No se limita solamente a lo que deberá proyectarse después en una sala de cine. Entonces es mejor el 16/9. Bueno, sí, yo diría que seguramente es la opción más aconsejable. Claro que tienes que tener presentes los distintos parámetros para la composición de la imagen, que son precisamente el campo, el punto de cámara, la altura de la cámara, los tipos de óptica, la posición del sujeto, el color y la luz.
Empecemos, por ejemplo, por la posición del sujeto. Cuanto más grande sea el sujeto que estés enfocando, mayor es la importancia que le estás otorgando en tu encuadre. Y también la posición respecto al encuadre mismo. Un sujeto central seguramente estará enfatizado y la atención irá a caer precisamente sobre él. Ajá. Por lo que se refiere al punto de cámara, digamos que puedes elegir como base un punto de cámara en el que la cámara esté a la misma altura que los ojos del que está haciendo las tomas. En este caso tendrás un encuadre que podríamos definir como neutral, que puede modificarse subiendo o bajando dicho punto de cámara. Si subes el punto de cámara por encima del sujeto, le restarás importancia de alguna manera. Y tomará también menor importancia el ambiente circundante porque la toma lo esconderá. Luego. Exacto, en la toma anterior resultaba mucho más evidente. Al revés, bajando el punto de cámara, das más importancia. Exacto, el sujeto aparecerá más grande y también mucho más enfatizado el ambiente circundante. Si estás en un espacio abierto, verás grandes secciones de cielo, y esta también es una elección estilística muy importante. Está bien, entiendo. Otra cosa, hablando del punto de toma, es muy importante la decisión acerca de cuál es el mejor punto en el que posicionar tu cámara, en particular si se trata de, por ejemplo, tomas de objetos o edificios muy conocidos. Cuando se trata de un objeto conocido o de un edificio conocido, descubrir un nuevo ángulo de toma que pueda aportar al que mira un nuevo punto de vista sobre algo ya conocido puede resultar seguramente muy sugerente. Está claro que este tipo de variación puede aplicarse también a un nivel más amplio. Por ejemplo, si tienes que hacer tomas de una ciudad, puedes empezar por una toma aérea que te sitúe en una posición con mucha separación y distancia respecto a un primer plano, un encuadre del sujeto. Por ejemplo, la emoción que se comunica tiene otra naturaleza respecto al encuadre tradicional. Obviamente pueden adquirir la misma relevancia las tomas efectuadas a distancias muy cortas en relación con el sujeto que te interesa. Imagina un encuadre de muy cerca de una flor o de un insecto, que puede revelar detalles de su cuerpo que normalmente no son visibles a simple vista. Otra cosa muy interesante podría ser una toma ralentizada, por ejemplo, de una colisión, que permitiría revelar los detalles, los cuales a una velocidad normal no se consiguen apreciar. Son tantas, como ves, las cosas que tener en cuenta. Otros ejercicios para hacer. Ah, sí, hay muchos más. Te invito a hacer otros ejercicios que tienen que ver con el tipo de ópticas. Sintetizando, digamos que puedes utilizar tu objetivo normal, el gran angular o el teleobjetivo. Partiendo del encuadre base, aquel hecho con el objetivo normal, digámoslo así, tiene la gran ventaja de aumentar la profundidad de campo, aumentando también el espacio disponible en el encuadre y obteniendo así el resultado de hacer ver los movimientos más rápidos, más veloces. Al contrario que con el teleobjetivo, que en cambio tiene poca profundidad de campo y reduce esta sensación de movimiento de la imagen. De todas formas, puede ser muy útil en el caso de que quieras concentrar la atención en un sujeto, excluyendo quizás el espacio circundante que podría distraer de algún modo y no estar en línea con los fines de tu encuadre. Voy a pasar a otra cosa. Sí. Entonces, entrevistas. ¿Tienes alguna sugerencia que darme? Bueno, las entrevistas en los documentales son muy importantes. Y también la elección del tipo de encuadre en relación con la entrevista es fundamental. Obviamente puedes elegir si hacer una entrevista a un sujeto en un campo neutro o si ambientarla en un lugar particular. Quizás en el lugar en el que has ido a entrevistarlo, en un lugar que tenga un significado para el documental que estás realizando. Además, puedes intervenir directamente sobre el sujeto. Puedes entrevistarlo sentado cómodamente o de pie, o mientras camina por un determinado lugar. Está claro que en este caso tienes que tener presente algunos parámetros ambientales. Si la entrevista se realiza en una fábrica particularmente ruidosa, seguramente hacerlo caminar en medio de la maquinaria que emite sonidos demasiado fuertes podría resultar realmente difícil, sobre todo porque en el caso de una entrevista lo que te cuenta el entrevistado es esencial, por lo que tienes que tener un buen audio. Claro. Una solución podría ser precisamente en el caso de la fábrica entrevistar al sujeto en cuestión en una esquina del edificio más retirada, en una zona menos ruidosa y después, en el proceso de montaje, incluir las imágenes del sujeto. En la fábrica. Bien, exacto, sino que el sujeto camine por la fábrica, quizás, interactuando con otras personas, pero manteniendo siempre el audio de tu entrevista, obteniendo de este modo un resultado seguramente más agradable. Otra cosa muy importante, que no tiene que ver directamente con el encuadre. Es importante conseguir crear un ambiente de confianza y transparencia con el entrevistado, de manera que se sienta a gusto, que consiga congeniar de modo óptimo con la pantalla.
con la cámara y consiga transmitir esas emociones que al fin y al cabo son el objetivo de tu entrevista y de tu documental. Bueno, he entendido que entre todas estas posibilidades tengo que elegir en función del mensaje que quiero transmitir. Exacto, lo has cogido perfectamente. Mira, me estoy dando cuenta de otra cosa. De la importancia que tiene la luz. Ah, a mí me lo vas a decir. ¿Quieres que te haga entender la verdadera importancia de la luz? Claro. Wow. Tranquilo. Ahora prueba tú. ¿Ves que tienes que practicar? Tienes que trabajar. Venga. Está bien. Mientras hablemos de la luz en tu documental. Así igual entras un poco en materia. Entonces la luz es fundamental. Lo primero es determinar dónde vas a hacer tus tomas, si con luz natural o con luz artificial. Sí. En el caso de tomas en exteriores, obviamente, si ruedas de día, tendrás la luz del sol. Si en cambio ruedas de noche, tendrás la luna y la luz de las farolas. Obviamente, el efecto que tendrás también será distinto dependiendo de la estación en la que ruedes. Porque los colores de un día de sol en verano respecto a los de un día invernal de frío son distintos, por lo cual influirán de forma distinta en la realización de tu documental. Y también las dominantes de color son distintas. Por ejemplo, los colores cálidos del verano comparados con los más fríos del invierno, o el verde de la primavera, los tonos rojizos del otoño, son aspectos que es necesario tener en cuenta. Además también el clima, si es un día soleado o si el cielo está nublado, todo esto influirá en la luz y por consiguiente también en tus tomas. Jolines, me doy cada vez más cuenta de lo largo que resulta hacer un documental. Sí, es realmente un trabajo muy complejo. El mismo discurso sobre la comprobación de la luz, para intentar entender el efecto que tiene, vale también para lo que se refiere a las tomas en interiores. Pongamos el ejemplo de nuestra entrevista. Supón que tuvieras que elegir dónde posicionar la luz en relación con el sujeto al que estás entrevistando. Tendrás un efecto distinto si lo pones de frente, en un lateral, o si usas un contraluz con la fuente luminosa detrás del sujeto. En el caso de la luz frontal, obviamente, el sujeto estará bien iluminado, pero tu imagen será algo plana, algo uniforme. Esta uniformidad no se producirá con la luz lateral. De todas formas, tienes que tener cuidado porque se crean sombras muy significativas. En el caso del contraluz, en cambio, tendrás una luz que define muy bien los perfiles del sujeto, pero que no ayuda precisamente a descifrar la imagen frontal. Por lo tanto, esta es también una lección importante. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo, la entrevista hecha en una fábrica, que de todas formas es en un interior. ¿Tienes alguna sugerencia que hacerme respecto a la luz en este caso? Bueno, es fundamental hacer una inspección, ir a ver cómo está iluminado ese ambiente. Lógicamente, por ejemplo, justo en el caso de nuestra fábrica, habrá luces artificiales, pero también ventanas o tragaluces que te permitirán coger la luz natural. Entonces tendrás que elegir si, por ejemplo, conviene poner a tu sujeto de la entrevista cerca de una ventana o quizá cerca de un neón, de una claraboya, o si preparar un set de luces determinado para obtener la iluminación que consideres más adecuada. Está claro que no hay una respuesta precisa. Este concepto que te estoy repitiendo más veces es precisamente una de las claves para interpretar estas nociones. No, pero yo quiero una respuesta precisa. Bueno, la respuesta precisa existe. Lo único es que reside en tu elección. Si decides hacer un documental con un determinado carácter o estilo, sabrás elegir automáticamente a medida que aumentes tu experiencia. Claro. Y darás rienda suelta a tu creatividad, sabiendo cuáles son las soluciones más adecuadas para transmitir las emociones que según tú son más importantes, que no es moco de pavo. Obviamente. Me doy cuenta de que de esta manera corremos el riesgo de anclarnos mucho en la teoría. Hablemos de algo más concreto. Sí, venga. Imaginemos, por ejemplo, la entrevista en la fábrica. Digamos que se trata de una fábrica donde ha sucedido algo, un acontecimiento, quizá incluso trágico, un accidente en el trabajo y quieres investigar. Quieres hacer un documental de denuncia sobre lo que ha ocurrido y te ves entrevistando a uno de los responsables. Y quizás te da la impresión de que no quiere o no puede contestarte de forma del todo sincera, siendo quizá un poco ambiguo. Bueno, puedes utilizar la luz para transmitir esta sensación. Por ejemplo, podrás utilizar una luz clave muy nítida y una luz de relleno muy débil, de manera que el rostro quede en claroscuro y enfatizar así esa sensación de ambigüedad, de falta de claridad que emana de las palabras de tu entrevistado. Es una manera sutil de transmitir una emoción que puedes utilizar, claro está, en base a lo que quieras transmitir en tu documental. Wow. Nunca lo había pensado. Muy interesante esto, sí. ¿Y si tengo unas fuentes de luz distintas? Sí. ¿Cómo tengo que actuar? Bueno, es muy importante que el balance de blancos sea el adecuado.
Está claro que con las diferentes fuentes de luz, el resultado, dependiendo de lo que vayas a elegir para ajustar el blanco, como se dice en la jerga, dará un resultado distinto a todos los encuadres, a todas las tomas. La luz será distinta. Entonces, podrás elegir si utilizar la posición de ajuste preestablecido preset dentro del balance de blancos, o si hacerlo manualmente, escogiendo así dar un carácter al color que quieres que sea el dominante dentro del encuadre. No necesito ni preguntarte qué es lo que tú harías. Bueno, yo elegiría seguramente un ajuste manual, pero la razón es muy similar también a la que te he dado hace poco en relación con la entrevista. Básicamente se trata de decidir el tipo de luz que quieres utilizar. Si optas por ajustar el blanco, bajo la luz natural, aunque en tu encuadre esté presente también una luz incandescente. Todo lo que la luz incandescente ilumine será muy cálido. Y al revés, ocurrirá lo contrario si optamos por ajustar el balance de blancos basándonos en la luz incandescente. Todo lo que la luz natural ilumine tendrá una dominante fría, azul. Está claro que este tipo de color también transmite una emoción. El rojo, quizás, o los colores cálidos son colores más pasionales, mientras que el azul es más melancólico y meditabundo. Y este tipo de decisiones influyen en la calidad y en el tipo de historia que quieres contar. Ahí está, en tu opinión, ¿hay que darle un dominante de color a la toma? Bueno, mira, en este caso tampoco hay una respuesta definitiva. Todo depende del tipo de historia que quieras hacer, del efecto que quieras que la luz tenga en tu historia. Tendría que haberlo sabido. Bueno, te lo he dicho, ya sabes las respuestas. Mira, si optas por darle una representación realista a tus imágenes y a tus tomas, entonces los colores tendrán que ser lo más cercanos posible a la realidad. Pero también tienes la posibilidad de elegir precisamente una dominante de color que transmita quizás una dominante monocromática, una emoción en particular. A mí personalmente me gusta especialmente esta opción. Por ejemplo, un documental elaborado en la situación que hemos imaginado antes, en una fábrica, podría tener una predominancia de azules grises, porque me parece el color adecuado para transmitir un determinado tipo de emociones, pero es una opinión personal. Está claro que este tipo de trabajos se pueden hacer no solo con el balance de blancos. Se puede actuar en este aspecto también en la postproducción o usando filtros. Hablando de eso, sí. He usado filtros con la cámara de fotos, pero con la videocámara nunca los he usado. Bueno, es de lo que hablaremos en la tercera parte de nuestra lección. Como te decía, los filtros con la videocámara nunca los he usado. Sin embargo, con la cámara de fotos sí. Sí. Bueno, entonces te explico. Antes de nada, para poder utilizarlos con la videocámara, tienes que tener un parasol portafiltros que se adapte perfectamente al objetivo de tu videocámara y te permita precisamente poner o quitar los filtros. Te enumero brevemente los filtros porque muchos ya los conocerás. Sí. Entonces, el filtro de densidad neutra o neutral density, Yes. ¿vale? Ok, thank you. Es un filtro que al fin y al cabo solo interviene en la cantidad de luz. De hecho, sirve para reducirla y se usa cuando el sol es muy fuerte y quizás quieres trabajar con el diafragma abierto para poder actuar sobre la profundidad de campo. Luego están los filtros polarizadores, que tienen la característica de actuar, antes que nada, sobre los reflejos. Como, por ejemplo, cuando quieres hacer la toma de algo detrás de un escaparate. Eso es, perfecto. Esa es una situación típica donde puedes utilizar estos filtros. Pero hay que tener presente que tienen mayor efecto dependiendo del ángulo de incidencia de la luz. O sea que si la luz cae con 90 grados, seguramente el efecto será mejor. Es más, cuando está nublado son realmente poco eficaces. Luego están los filtros de compensación que calientan o enfrían la luz. De forma breve están también los filtros 81 que aportan una coloración más rojiza, amarillo anaranjada a todas las imágenes. Luego está la serie 82 que por el contrario actúa enfriando, acercando las tonalidades al azul. Claro. También esta es claramente una elección de estilo. Claro. Y luego tenemos los filtros CC. ¿Qué son? Compensación de color. Los hay en correspondencia a 2 o 3 colores primarios. Está la serie magenta, cian, amarillo, rojo, verde y azul. Por ponerte un ejemplo práctico, los magentas se utilizan cuando hay luces de neón. Están indicados precisamente para situaciones de este tipo. Y finalmente están los filtros de efecto. Para la realización documental merece la pena recordar, por ejemplo, los filtros Sunset. Sunset. Que sirven para él
Atardecer. Perfecto, sirven precisamente para enfatizar los colores naranja y amarillo que se dan en esa situación. También existen los filtros gradual. Perfecto, los filtros graduales. ¿Qué será para qué? ¿Quién sabe, en serio? Se trata de filtros que tienen, por ejemplo, en una parte un efecto particular, por ejemplo, un color. Luego, en el lado opuesto, llegan a un filtro neutro y pueden utilizarse en situaciones particulares. Pon que tienes la necesidad de ajustar la exposición de un sujeto con la del cielo dentro de un mismo encuadre. Todas son características que tendrás que estudiar a medida que vayas decidiendo utilizar uno de estos filtros. De todas formas, que quede claro que puedes intervenir sobre todo en lo que se refiere al color y la luz, también en la fase de postproducción, con los programas de Color Correction que te permiten precisamente modificar aquellas tomas que consideres que no tengan el efecto que querías en un principio. Especialmente en el sector de la alta definición, tu actuación con el Color Correction puede ser mucho más amplia y radical. Puedes intervenir de una manera más decidida y por lo tanto más eficaz. Mira, con toda la información que me has dado... Son muchas cosas, lo sé. Sí, lo sé, pero no me queda otra que coger la videocámara y empezar a hacer las tomas, ¿no es así? ¿Tienes alguna otra pregunta? Aunque ya sepa la respuesta, te la voy a hacer de todas formas. Estás aprendiendo, venga. El trípode. ¿Tengo que llevarlo? Me dirás que depende de lo que quiera hacer. Mira, si sabes eso, ya has entendido todo. Está bien. Bueno, quizás para analizarlo de forma breve, la cuestión del trípode está claro que depende del objetivo que te has puesto al comenzar tus tomas. Está claro que el trípode se adapta a situaciones en las que no necesitas cambiar rápidamente el encuadre, porque es un poco más aparatoso comparado con el método cámara en mano. Lo sé. También está claro que, por ejemplo, en situaciones... Has hablado antes sobre un documental acerca de los Alpes. Exacto. Subirse por las rocas con el trípode podría ser muy incómodo. Y además hay que remarcar que ir con la cámara en mano quizás pueda ayudarte en determinadas situaciones, pero para algunas tomas el trípode es fundamental. Hay muchos otros soportes que puedes utilizar, por ejemplo la grúa o el carro o el Steadicam. De todas formas son soluciones un poco caras, que necesitan de operadores especializados, así que más costosas y por ello no accesibles a todas las situaciones. Todo claro. Anthony, para finalizar, podemos decir que tu capacidad para realizar un documental... Está aumentando. Sí, está aumentando, porque sale de ti. Los instrumentos técnicos son cosas que tienes a tu disposición para contar lo que ven tus propios ojos, es decir, lo que tu sensibilidad percibe y lo que te parece más importante y merece ser contado. Está claro que la elección de las diferentes soluciones es muy importante, entonces, para poder dar un sentido a tu historia también desde el punto de vista de las imágenes. Es importante elegir el lugar en el que ambientarás tu documental, ir al sitio en cuestión, hacer inspecciones, conocer a las personas, saber a quién podrás entrevistar, si será útil para tu historia, decidir un ajuste para la luz, si quieres rodar en el exterior o en interiores, con luz natural o artificial, cómo ajustar el balance de blancos, cómo dar una dominante de color, conocer todos los filtros que puedes acoplar a tu cámara y cuáles son las operaciones que puedes hacer en postproducción, si es mejor ir con la cámara en mano, si es mejor usar el trípode, cómo actuar en la óptica. En fin, hay muchísimas cosas que tienes que tener presente. Por lo fundamental son las ganas de contar algo y querer encontrar el medio más adecuado para transmitir las emociones que tú sientes. Te has portado bien. Has estudiado, ¿verdad? Bien, sí he estudiado, pero tú también estás aprendiendo cada vez más, estoy convencido. ¿Entonces hemos acabado por hoy? Sí, diría que hemos acabado. Perfecto. Podemos irnos. Vale. Ah, espera que apago la luz, ¿eh? No, apago yo. Venga. ¿vale? Anthony, ¿qué has hecho? No es precisamente lo que quería, pero... ¿Qué estás planeando? ¿Puedo probar otra vez? ¿Y si mejor apago yo? Está bien, venga. Vale. Ahora ya no sé qué pensabas tú sobre lo que yo tenía planeado. No sé. Tú sabes, para uno que no sabe ni leer ni escribir...